Pero para hacer ese formato diferente, necesito que los que están allá se pasen acá. Así que con las sillitas traten de acomodarse a este lado. Ya pueden poner una fila más tal vez, ¿sí? Porque vamos a hacer un tipo conversatorio. Hoy vamos a tener una prédica diferente hoy, ¿sí? Vamos a hacer algo que se llama un conversatorio. Y lo vamos a hacer de una manera diferente, lo vamos a hacer sentados, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué es importante hacerlo así. Muchas gracias. Eso. Ubíquense acá. No se me vayan tan atrás, por favor. Ubiquen las sillitas. Las chicas de la danza, pónganse adelante, por favor. Eso. Los niños tienen sus sillitas ahí. ¿Sí? Christopher, no vamos a ver hoy versículos ahí. Siéntate y acompáñanos en el público. ¿Ok? Entonces vamos a dar una pequeña charla, ¿sí? Pero lo voy a hacer con mi esposa, no lo voy a hacer solo hoy, ¿ok? El martes pasado estuvo muy bonito, el tiempo de los testimonios, tuvo bastantes visitas, tuvo casi como 60 o 70 visitas. Considero que es bastante porque no estamos 70 acá, quiere decir que muchas personas la vieron que no están aquí, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con una modalidad y sentí hacerlo hoy de esta manera así. Normalmente en el pueblo de Israel se acostumbraba que las personas que tenían autoridad o eran ancianas se sentaban a las puertas de la ciudad, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Esther, ustedes se dan cuenta que Mardoqueo se sentaba a la puerta con los ancianos y estaba viendo quién entraba, quién salía, y aunque no era pues prácticamente su ciudad, el Espíritu de Dios estaba sobre él de una manera tan poderosa, porque luego a través de Mardoqueo, que convocó a Esther, ella luego le dio partida o le dio salida al pueblo de Israel en contra de un edicto. Entonces, el ancianato no tiene que ver solamente con una persona que tiene canas, porque habemos personas que de repente tenemos canas, pero no tenemos madurez, y tampoco una posición espiritual, ¿sí? Sin embargo, los que tenemos madurez y un poquito de posición espiritual, vamos a hacer el ejemplo de cómo estar sentados a la puerta. ¿Sí me hago entender? Hoy vamos a fungir nosotros como ancianos, ¿sí? No tenemos canas, pero sí tenemos una autoridad que el Señor nos ha dado. Y de hecho, si ustedes no estuvieran aquí, si no reconocieran de alguna manera esa autoridad, porque no solamente es la iglesia, sino también quienes somos nosotros, ¿sí? La Escritura dice que el Señor le dio autoridad a los discípulos para atar y desatar, pero también para remitir y a quien retuviera, para retener o remitir. Eso quiere decir que puede haber cosas que salgan hoy que sean importantes para que eso se despoje de su interior y por la autoridad que pesa en nosotros puede ser libre en ustedes. ¿Sí me hice entender? Por esa modalidad, por eso estamos haciendo esta modalidad. Entonces, no nos estamos sentando solamente como pastores, sino también como ancianos. ¿Sí? Y voy a empezar diciendo lo siguiente. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia. Ya les doy el versículo. Primera de Corintios 2:15. Por ahí vamos a empezar. Vamos a leer desde el 14, 15 y 16. Vamos a entender lo que dice allí. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 2, 14,
15 y 16. Dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú tienes la mente de Cristo. Y es necesario renovar esa mente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario renovarla? Porque dice ahí, mire, que el espiritual juzga todas las cosas. Déjeme ver otra versión del mismo versión. Dice la otra versión, porque el hombre que está en el alma no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas, porque han de discernirse por medio del Espíritu. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la manera de pensar del Cristo. Ok, en el verso 15, ella leyó la Biblia Peshitta, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El verso 15 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Ahora, la palabra aquí, juzgar, no se trata de señalar, porque dice que el espiritual juzga todas las cosas. No es que te señalo, no es que te... Christopher, te necesito aquí al frente. Ay, ok. Pero me pones atención, ¿listo? Entonces, el espiritual evalúa, otra traducción dice evalúa, no solamente juzgar. Juzgar no es solo decir eres culpable, porque normalmente juzgar en la mente latina o latinoamericana tiene que ver como echarle la culpa a la persona. Y no, sino que el espiritual evalúa las cosas y las piensa, ¿sí? Y de alguna manera la persona que ha sido llamado con una forma de evaluar es la que tiene un ancianato. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Yo no puedo criticar, juzgar, mencionar o añadir algo a sus vidas, pero hay cosas que el Señor, por la capacidad que hemos tenido de caminar en Dios, nos ha puesto en la capacidad de poderlas evaluar en ustedes. Amén. Entonces, en algún momento, alguna palabra que sale o algo que de repente pues enseña Yanela o aconseja Yanela o aconsejo yo, no lo tomen a la ligera. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor ha pesado en nosotros cosas y nos ha enseñado a evaluarlas para que en ustedes sean herramientas. ¿Qué piensas de esto? Bueno, digamos que yo he aprendido a través del camino que sí pasa eso, porque sí he sido bastante juzgada. Que me creo la recta, que me creo la justa, bueno, muchas cosas. Y no solamente lo hablo a nivel de la iglesia, porque esto que yo dice no solamente lo ve la gente que está en la iglesia, la gente de afuera te ve y te dice. Y sí, a la larga la palabra se cumple, porque si nosotros sabemos quién nos defiende, que es Dios, no tenemos que discutir nosotros, y Él nos defiende. Y nosotros demostramos quiénes somos. Y la espiritualidad se demuestra. La espiritualidad no solamente se dice es que yo soy espiritual, la espiritualidad se vive. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. Algo dijo muy interesante ella. El vivir en el entender lo espiritual es vivir en lo espiritual. El entender lo espiritual es vivir en lo espiritual. Vuelvo y le repito. El entender lo espiritual es vivir lo espiritual. ¿Ok? Primero, como pueblo de Dios, debemos reconocer que nosotros no tenemos lucha con carne y sangre, sino que tenemos una lucha espiritual. Pero así como tenemos una lucha espiritual, también tenemos armas espirituales. ¿Sí? Yo no sé, pero no sé si se han percatado, en algún momento cuando las chicas están danzando aquí, la forma que ellas danzan, no es siempre, pero las formas que ellas danzan, en algún momento, eso a usted lo inspira, lo motiva, como que le hace sacar algo. Usted puede decir que es bonito o algo por el estilo, ¿no? Pero no se trata solamente de que sea bonito, ¿sí? Sino que siente usted que algo inspira. ¿Por qué? Porque su vestimenta,
sus banderas, sus panderos no son elementos netamente físicos, sino que también son elementos espirituales. Lo mismo pasa con las banderas, con los cintos. ¿Por qué? Porque esas son armas espirituales. ¿Sí me voy a entender? Entonces, todo lo que yo lo peleo, lo debo pelear de manera espiritual, no naturalmente. Miren lo que dice 1 Corintios 3:1. ¿Ya? Léalo. 3:1. 1. De manera que yo, hermanos míos, no pude hablarles como a los espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo les leo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. ¿Qué les parece eso? Miren, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hay palabras que se han soltado, hay enseñanzas que se han soltado, hay recursos que se les ha dado y a veces hay muchos de estos recursos que ustedes los conocen porque los predicamos, pero tal vez los ignoran. Y es muy importante que usted también se desarrolle y parte de eso es que usted también busque a los ancianos, a los que tienen un poco de madurez. Me ha dado mucho gusto porque esta semana la mayoría nos ha de alguna manera pues buscado, llamado, nos ha pedido. Entonces eso es bueno, eso es muy bueno porque quiere decir que hay esa hambre y esa sed por desear las aguas que vienen del Espíritu. Cantábamos, la voz del Señor, dice, levanta llamas de fuego. ¿Por qué? Porque su palabra es la que establece su Espíritu en nosotros y eso es lo que nos hace crecer. ¿Sí? Pero es muy importante también reconocer el ancianato. ¿Sí? El ancianato es una forma espiritual de entender que alguien ha tenido un crecimiento en Dios, ha tenido una madurez y que esa madurez puede llevarte a entender a ti muchas cosas. ¿Sí? Por eso lo estoy haciendo así, sentado. Porque dice que los ancianos se sentaban a las puertas y ellos juzgaban las cosas, no señalaban, porque como les digo, aquí juzgar es decir, oye, mira cómo estás vestido, mira cómo estás, cómo te comportas. El punto no era eso. Ellos evaluaban lo que pasaba espiritualmente. ¿Y sí saben por qué se sentaban a la puerta los ancianos? Porque ¿qué pasa en una puerta? Que entra y sale, que entra y sale. Entonces, cuando nosotros estamos llevando, digamos, un tema aquí, usted debería analizarlo muy profundamente, porque no se percata usted que de repente en la semana es el recurso que usted va a necesitar porque es lo que está entrando y saliendo por esa puerta. ¿Cómo lo ve? ¿Sí? Denle un aplauso al Señor. Regáleme un ratito, préstame un ratito el teléfono. Estaba viendo algo en antes. Hechos 11:30. Hechos 11:30. Dígame. Tienes que hablarle como un niño. Tienes que hablar en español. Así es. No se, o sea, mira, para que una persona le resplandezca el evangelio, inclusive para que un cristiano entienda un tema, tiene que el Espíritu revelárselo. No es, o sea, de nosotros viene la voz, pero no es de nosotros, somos instrumentos. Pero la persona que tiene que receptar tiene que abrirse a su sentido espiritual, si no, no lo va a entender. Amén. Sin embargo, es importante que nosotros anunciemos las buenas nuevas, porque tú no sabes si al lanzar la red estás de alguna manera pescando a aquel que tiene hambre y sed de Dios, porque el que tiene hambre y sed de Dios escucha. Pero hay palabras que caen en el camino, entre los pedregales, entre los abrojos y espinos y en tierra buena.
O sea que de esos, mínimamente, de esas 4 personas, una escuchará. O de ese 4 grupos de personas, digamos, de ese 100% de 4, solamente en este caso un 25% de esas 4 partes va a escucharte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio, miren, nos pasó algo curioso. Fuimos a una reunión personal e íntima, cuéntalo, por favor. Es algo que no lo puedo olvidar. Miren, le pedí reunirme con una persona de aquí, de Arenillas. Le digo, necesito hablar contigo, considero que es importante. Bueno, la verdad, yo fui a tratar temas en los que tenía que ver esta persona y yo, pero no era nada eclesial, nada. Y hoy día, como ya tratamos esos temas en el lugar donde teníamos que tratarlos, esta persona me dijo adelante de todas las otras personas, yo pensé que usted me iba a buscar para predicarme. Así me dijo. Y yo le digo, bueno, le digo, en algún momento yo no le voy a decir que no le voy a hablar de Dios, le dije así. Le digo, pero para eso no fui, yo fui a tratar de otro tema. Sí, dice, yo por eso antes de que usted me diga que yo vaya a la iglesia, mire lo que me dice, antes de que usted me diga que yo vaya a la iglesia, yo le dije a usted, vaya después de que termina o de que usted salga de la iglesia. Yo no entendí por qué me respondió así. Cuando yo le escribí, le dije, ya mismo voy para allá o algo así. Entonces esta persona me escribió y me dijo, ya, cuando usted salga de la iglesia, yo la espero. Pero me confesó ahí adelante de todo el mundo, me dice, yo pensé que usted me iba a decir que vaya a la iglesia. Entonces y cuando llegué allá fue curioso porque yo le había dicho que yo quería hablar con la pareja matrimonial. Y la que me recibió fue la señora. Y yo le digo, ya buenas noches, nos recibe todo. Y me dice, cuénteme, me dice, doctorita, me dice. Entonces yo cogí y le digo, ¿y su esposo? Le digo, porque yo le dije que quería hablar con los dos. Me dijo, ay, no, me dice, es que está en pijama. O sea, mire, dése en cuenta. Ay, no, dice que está en pijama. Entonces yo cogí y yo le digo, no importa, él está en su casa. Dígale que venga, por favor, porque yo vine a hablar con los dos. Yo le escribí primero. Entonces, ya. Pero mire, ¿por qué ha sido? Porque pensaba que yo le iba a invitar a la iglesia, o sea, que yo le iba a evangelizar. Y bueno, yo me quedé hoy día con eso. La verdad que cuando me lo dijo yo no me sentí mal. Si yo fuera realmente carnal, dijera, ay, ya, piensa que soy religiosa y que ya sé que no va a aceptar, que le predique el evangelio. Entonces, y solo me mira así. No lo pensé así, realmente lo veo del otro punto. Digo, qué gusto que yo sin decir tal vez voy a hacer eso, ella piense eso de mí. O sea, en realidad para mí fue una risa. Yo me comencé a reír en ese mismo instante delante de las personas que estaban. Yo me comencé a reír y le dije, pero eso no significa que en algún momento yo no le hable de Dios. Y le digo a Joe, porque desde que ella me dijo eso en todo el día no he podido olvidar ese momento. No he podido, lo tengo permanente en mi mente. Cuando me dijo, yo pensé que usted me iba a llevar a hablar del evangelio. Imagínense que decía que vayamos un domingo después del culto de la iglesia. Un domingo el culto de la iglesia sale a las 9 de la noche y hasta ahora hay que ir a una casa. Yo tampoco entendía eso, pero luego que ella me cuenta me quedo pensando, ¿ok? Entonces, abra por favor su Biblia en Hechos 11:30. De hecho, desde el 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hechos capítulo 11, del verso 27 al 30. Hechos 11, 27 al 30. Y dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Mira el verso 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, dese cuenta que cómo funciona o cómo se establece entender lo que pasa en el reino. ¿A quién le habla el Señor? Al profeta Agabo, ¿sí? ¿Y a quién más? Dice que algunos profetas descendieron a Jerusalén. Y dice que daban a entender, o sea, como que algo les hablaba el Espíritu que iba a acontecer. ¿No les parece curioso que eso es justamente a veces lo que pasa? Yo le digo, miren, siento esto y va a venir esto. ¿Sí? Y es muy importante que usted esté atenta o atento a la voz del anciano. ¿Por qué? Porque a veces el anciano
tiene ocurrencias, es medio loco, pero es medio cabrini, por decirlo así, pero ese anciano, aunque no parezca, en medio de su digamos, deficiencia humana, porque todos somos humanos, están teniendo recursos. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante que usted sepa, primero entender a qué casa pertenece y tener también la dependencia de un líder espiritual, en este caso un anciano, que escuche la voz de Dios y que nos permita ayudarnos como iglesia a sostenernos. ¿Sí me hago entender? Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque, mire, la iglesia primitiva funcionaba de esa manera. Se buscaba a los ancianos, no solo al anciano. Y los ancianos podían poner fin a tiempos de sequía. La sequía iba a venir, pero dice que se organizaron y comenzaron a enviar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan el tiempo que tuvimos aquí de la mesa de las ofrendas y todo eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo sí quisiera que ustedes me digan si han tenido alguna respuesta de lo que hicieron acá, porque yo sí, hermano. Yo les puedo decir que sí, porque, o sea, no quiero que sea antes de, sino después de esa mesa, de eso que hicimos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos mostró lo que iba a venir y que era un tiempo de siembra y de cosecha. A pesar de que normalmente ustedes, del tiempo que ustedes me escuchan, ha sido rara vez las ocasiones en que les he hablado de diezmos, ofrendas, de primicias, porque yo casi no les hablo de eso, pero el Señor preparó el camino. Y a raíz de eso, la persona que creyó, la persona que peleó con nosotros esa batalla, la persona que se alineó a ese propósito, tiene que abrírsele las puertas. Amén. Tiene que abrírsele los lagares, tienen que abrírsele los cielos. ¿Por qué? Porque un anciano vio lo que el Señor estaba mostrando por hacer. ¿No hizo caso eso Mardoqueo? Mardoqueo dijo, mira, inclusive cuando iban a matar al rey, Mardoqueo dio aviso a que lo iban a asesinar al rey, que le iban a hacer un golpe de estado. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que hacemos ahora, de repente no vemos el impacto que puede tener más adelante, y el impacto es muy fuerte. ¿Sí? Cuando comenzamos a hablar de áreas como, por ejemplo, el resentimiento, el tener en contra, ¿se acuerdan que las ofrendas, lo que más se rescató no era el dar, sino el corazón? Si yo tengo algo contra alguien, si yo no tengo mi posición contra Dios, con Dios, estoy contra Él, entonces Él se ofende porque esa gracia, ese olor fragante que debe subir, dice que inclusive tu ofrenda no es contestada. ¿A causa de qué? Del conflicto que tienes con otros. Ahora, ¿cuántos tienen conflictos en el día? Ok, yo les digo así, ¿y por qué me siento aquí con mi esposa? ¿Saben por qué? Porque me he dado cuenta con los años, y se los digo así, aquí abiertamente con mi esposa, yo sí tengo un carácter bien fuerte. Ella también tiene un carácter fuerte. Y a veces en el transcurso del día, sí tenemos un encontrón fuerte. Pero ¿saben qué? Ahora, ¿a qué quiero llegar? O sea, cuestión de opiniones, cuestión de caracteres, cuestión tal vez de que de repente hicieron algo y no se pusieron de acuerdo y de repente, pero ¿por qué no me dijiste? O no es que yo pensé, ¿ok? Entonces, ese tipo de cositas pasa, ¿ok? Pero lo importante que entendimos con ella es el principio del acuerdo y pudimos comprender que no hay problema de que tengamos un desacuerdo en el día. El detalle es que en la noche estemos de acuerdo, que pudimos por lo menos ponernos en paz los dos. Y si vamos a lo que dice el pastor y quiere ser aún más verdadero, hoy día que me levanté santamente a orar a las 5 de la mañana, tuvimos el tiempo de oración y estuvo linda, hermosa la oración. O sea, de decir, oramos pleno con las que se reunieron a orar, nadie se perdió del tema. Yo dije, Padre, gracias, pero sí oramos, hicimos guerrita espiritual. O sea, guerra quiere decir que declaramos la palabra del Señor, que nos fortalece, que Él va delante de nosotros, que Él pelea las batallas, bla, 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 bla. Bueno, yo les puedo decir que hoy día yo he tenido un día muy conflictivo, conflicto en todo lado. Y yo le digo esos conflictos para que si usted en algún momento me escuche hablar con esta palabra que le voy a decir, ya sabe de qué estoy hablando. Para mí los conflictos no son conflictos, o sea, yo no los llamo así, sino que les digo así para que usted me entienda. Para mí son las novelas. Miren lo que digo.
las novelas diarias. Televisa presenta. Son las novelas del día. Y hoy día tuve muchas novelas, muchas, con diferentes personas y entre ellas pues también el amado pastor. Pero ahí es donde yo digo que realmente esta palabra que él está compartiendo con nosotros hoy día es cierta. Porque cuando tú estás en el Espíritu, tú no te agarras de los pelos. Cuando tú estás en el Espíritu, tú eres sabia, y lo digo por mí hoy, porque dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos. Yo sabía que el pastor estaba enojado conmigo por algo que yo pues le obligué a hacer, lo confieso. Digo, bueno, estaba enojada. Entonces yo dije, Él está diciendo que ella manda en la casa, ¿sí ven? está enojado, digo, bueno, ¿qué pasa cuando yo esté enojado? Yo para que él ni siquiera me le aparecí. Literal, se fugó. Literal. Le digo, Daniel, me tengo que ir porque tenía un cronograma yo de horas y de aquí me voy a tal hora, la otra me voy a la hora y bueno. Le digo, Daniel, necesito irme a otro lugar. Le digo, toma la llave del carro, anda, entra al consultorio y dale la llave a tu papá, me voy. Ni siquiera aparecí. Ahora, no es porque esté huyendo netamente, realmente les estoy confesando que sí. O sea, si yo sé que está enojado, yo tengo que ser sabia también, o sea, dejar que respire, se tranquilice, trabaje, se divierta, digo yo. Y yo también arreglar mis otras circunstancias, porque es verdad que cuando tú tienes problemas, tú también tienes la cabeza caliente y cómo vas a ayudar a otros si estás así. Pero realmente es cierto, es cierto. Yo ahora con las cosas que me suceden a diario con otras personas, no solamente con él, veo que realmente sí se puede vivir en lo espiritual, o sea, sí es verdad. Por eso le dije hace un rato, usted no puede decir que soy espiritual, usted tiene que vivir el ser espiritual. Entonces, las otras personas pueden estar delante de mí agarradas de los pelos y yo tengo que ser ese centro de paz, ese decir, sí, enfrentemos las cosas, sí, solucionemos, sí, pongámonos de acuerdo. Ese creo que corresponde a nuestro deber incluso como cristianos cuando estemos en medio de conflictos de personas. Nosotros no tenemos que estar muchas veces de ningún tipo de bando, porque al estar de bando no estamos siendo sabios. Por eso usted ve que siempre es importante escuchar los dos lados de la moneda, por decirlo así. Porque nuestro corazón y nuestras emociones nos engañan y la mente. Miren lo que dice en la palabra que estamos leyendo. Tenemos que hablarle como niños. O sea, nosotros que ya estamos maduros y sabemos muchas cosas del Espíritu, no podemos acercarnos a alguien y decir, sí, es que es esto y el otro, y abriste la puerta y la otra persona se va a quedar, ¿qué? La puerta de mi cuarto, la puerta de mi casa, es que es verdad. Usted tiene que explicarle con algo. Mire, y yo quiero acotar algo. Esa es en la experiencia de ella, en la experiencia de quien estaba viendo a una persona enojada. Y en cambio el que está enojado, el que está en conflicto, preferible mejor es vaya a hacer otra cosa. Aléjese de allí, si usted vaya a hacer otra cosa, aléjese de allí y si es posible también consiga una persona que tenga un tipo de ancianato. Usted no se refugie o no busque una persona con quien conversar para desahogarse y contarle una queja. Eso no está bien. Usted no le conte a Televisa presenta, no haga eso. Usted consulte con una persona anciana. Por ejemplo, yo considero aquí que ya hay personas que van teniendo ese ancianato. De hecho, una de ellas ha aprendido bastante y lo digo aquí, es Alejandra. Alejandra sí me ha ayudado en muchas cosas y a veces hemos conversado temas muy gruesos inclusive en la consulta, como nos vemos con ellos, lo hacemos en clave. Sobre todo cuando hay pacientes, trabajamos en clave. Eso es bien chistoso, porque a veces ni Yanela entiende el idioma que tengo yo con ella. ¿Ok? Pero el punto es que aún inclusive cuando uno tiene una carga, un peso tan fuerte, es importante que usted lo consulte o lo suelte con alguien que tenga madurez. No hable con cualquier persona. ¿Sí? No es que me reuní y necesito reunirme contigo para desahogarme, porque no sabemos si esta persona tiene la capacidad o la madurez emocional y espiritual para sostener lo que usted le va a decir. Es muy importante que yo sepa con quién hablo y a quién le digo las cosas. ¿Sí? No sé por qué se está soltando eso ahora, pero es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque si yo pongo, pues mira, y eso es algo importante también, algo que para poder llegar a un consenso y saber que llego al final de la noche y no estoy agarrado con ella, o sea, que tuvimos un conflicto, que tuvimos un día fuerte, de repente ahorita es mi esposa, pero puede ser tu hijo y tú.
Y para no llegar al conflicto enojados de noche, es muy importante aprender a soltar, aprender a reconocer y en este caso ser consciente de que lo que yo suelto, otro lo ha escuchado y de alguna manera eso pudo liberarme, ¿sí? A pesar de que se me fue como la idea de lo que iba a decir, pero el punto es ese, ¿sí? Miren lo que dice, por ejemplo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena obra al que lo instruye. Voy a leer, miren, está muy bonito este de aquí, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me encanta esa versión. Voy a leerla desde el 1 con la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, si otro creyente, si otro hermanito, si otra hermanita, ¿sí?, está dominado por algún pecado, por el cual constantemente le tratamos, constantemente estamos peleando en eso, dice, está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo y volver al camino recto con ternura y humildad, siempre y cuando la persona acepta este tipo de corrección con ternura y humildad. Eso sí lo aclaro. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esa manera a la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Algo que no podemos hacer es compararnos con nadie. Algo que usted no puede pensar tampoco en la iglesia es comparar de repente un discipulado que se pueda tener hacia una persona y hacia otra no. ¿Por qué? Y aquí quería llegar. Es importante la mayor parte de la paternidad y de la ancianidad tiene que ver con que los que reconocían ese ancianato o esa ancianidad buscaban al anciano, no al revés. ¿Ok? En casos muy puntuales, habían ancianos como Mardoqueo que viendo que cuando no reaccionó Esther, él tuvo que hacerla llamar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen de engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué dice ahí? O sea, si usted cosecha resentimiento, cosecha rencor, siembra rencor, resentimiento, enemistad, chisme, ¿qué va usted a cosechar? Exactamente, ¿sí? Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. O sea, hay que hacer el bien a todos, pero en especial ¿a quién? Pero familia de la fe, también déjese ayudar. Porque va a haber momentos en que nosotros lo podemos ayudar. Y a veces va a ser necesaria también la exhortación. A veces se confunde la exhortación. La exhortación no es calarte las orejas ni zarandearte. Exhortar significa impulsarte a seguir caminando, aunque inclusive estés haciéndolo mal.
Amén. Entonces, esa es la función que cumple un ancianato. ¿Sí? Puedo decir que algunos ya van teniendo esa madurez, algunos están en ese proceso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque, hermanos, las cosas que vivimos en nuestro entorno, en nuestras casas, en nuestra vida, todo es espiritual. Todo es espiritual. Si tienes un problema, si te cargas, si te duele la nuca, es espiritual. Algo pasó que te cargaste de más y que no has soltado. Si no lo puedes soltar, busca a los ancianos. Y aquí los llevo a Santiago 5:14. Y si alguno se encuentra enfermo, que llame a los que ministran en la congregación y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor. Lean el verso 13. Lea el verso Y 13. si alguno entre ustedes se encuentra en aflicción, que haga oración. Y si está alegre, cante salmos. Y si alguno se encuentra enfermo, que llame a los que ministran en la congregación y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor. Dice, una oración ofrecida, perdón, voy a leer de nuevo el 13. ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? ¿Qué dice? ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? ¿Alguno de ustedes está feliz? Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? No. Verso 14. ¿Alguno está enfermo? Ok. ¿Tiene dificultades? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene dificultades? ¿Qué tiene que hacer? La oración es comunicarse con Dios, hablar con Él. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad, mire, antes leímos en Gálatas que cada uno tiene su propia batalla. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y que cada quien siembra y también cosecha, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que aprender sus batallas. Eso quiere decir que las dificultades, una de las cosas que vamos a hacer es enseñarte a orar. Y al principio voy a orar contigo y voy a enseñarte. La segunda posición, ¿cuál va a ser? Que tú empieces eso quiere decir que tú le comienzas a subir a nivel a tu fe. Le comienzas a subir, tener nivel tu ser espiritual. ¿Ok? ¿Alguno en cambio esté alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. El 14. ¿Alguno está enfermo? O sea, hay momentos que la carga de aflicción que tú tengas, porque la enfermedad no solamente es un enfermo con gripe o con tos o con un riñón menos. A veces la enfermedad también es emocional. A veces la crisis que estás pasando es muy grande. ¿Qué dices que tienes que hacer cuando estás pasando con esto? Llame a los. ¿Para qué? Ok, ahora, ¿dice ahí que los ancianos busquen a la gente? ¿Qué dice? Si ustedes conocen la autoridad y el ancianato que pesa sobre la iglesia, ¿a quién le corresponde buscar a los ancianos? Siga. Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, llámelos, búsquelos. ¿Sí? Ahora, yo sí le quiero recalcar algo con esto, ¿no? Porque a veces llaman a los ancianos, los buscan, piden un consejo, piden un asesoramiento, se les da el asesoramiento, pero hacen lo que quieren. Entonces, eso es difícil, hermano. Es como decirle, mira, ¿tienes acné? Tienes que tomarte esta pastilla para que te sane el acné. Pero no te la tomas y luego vas a reclamarme de que no ha cambiado nada en tu vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y a la medicina se te la da, la recomendación se te la da. ¿Cuál es el otro punto? Actuar. Hay sanidades, miren, hay sanidades que van a ocurrir en ustedes a causa de la fe que tengan para oír lo que el anciano dijo. Hay sanidades que van a ver en ustedes cuando oremos por ustedes con aceite y vas a verte en victoria. Pero ¿qué va a hacer el anciano? Te va a enseñar que esa vez lo hizo él, la próxima lo vas a hacer tú. Y aquí quiero llegar al otro punto. Diga conmigo, autoridad. Una cosa es ser creyente, ¿sí? Porque yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano. Dile, qué bueno que tengas ese nivel, dile. Dale una espaldadita aquí en la manito en la espalda, dígale. Qué bueno que seas creyente. Dile, ahora pregúntele así, oye,
¿Y qué te parece si mejor eres hijo, ya no solo creyente? Díselo, dice el que está al lado. ¿Qué te parece si mejor eres hijo y no creyente? A ver, ¿con qué se come eso? Me dice. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un hijo? Verán, el creyente, les voy a hacer un ejemplo bien básico. El creyente es como aquel que va y le pide un favor a alguien y ojalá le conceda. Entonces yo, digamos, yo creo que de repente Juan me va a parar atención y le voy a decir, mira Juan, ¿me podrás regalar un vaso de agua? Y si él tiene, le place y quiere, dirá, bueno, está bien, ya te lo traigo o te brindo. Eso hace un creyente, porque Dios, cree que el Señor te va a dar. Pero el hijo va a la nevera, abre la nevera, saca la jarra y le pone agua. ¿Por qué? Porque es hijo, porque tiene herencia, porque le corresponde una promesa. ¿No entendiste? ¿Sí? Entonces, el que es hijo, no solo le pide a Dios, toma lo que le pertenece. Y considero que la iglesia ya tiene que pasar solamente de tener fe, testimonio y creencia a comenzar a ser hijo. Y ser hijo es tomar las promesas y la herencia que Dios te ha dado. Una de esas promesas es que el Señor te ha puesto ancianos para poderte edificar. ¿Amén? Dice, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué piensas al respecto de esto? Del ancianato y de la hijidad, de lo que se dijo. Sí. Bueno, ¿qué pienso, hermano? Estoy trabajando, todavía sigo perseverante porque es tan básico como el saber orar. El orar también tiene que ver con esa parte. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque el que ora como creyente, Señor, es que mi dolor, Padre, yo te pongo, es que yo creo, Señor, que tú lo vas a hacer. Pero el hijo no ora así. El hijo no ora así. Y ahí es donde ustedes ven que nosotros peleamos. Ahí sí con ustedes, para que cambien los dichos de sus bocas. Porque el hijo declara su palabra, Señor, yo sé que tú me bendices, tú me proteges. Por eso en un momento nosotros incluso nos parqueamos, voy a decir así, en ese versículo que dice, declare las cosas como si fuesen. Porque eso habla de la fe. De la fe, y la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces un creyente sabe que existe Dios, pero el creyente no sabe la palabra de Dios. Amén. El hijo sí la conoce. Porque vive con el papá. Porque habita con él. Entonces realmente lo que yo está diciendo es cierto. Yo no voy a saber cómo es mi papá o qué tiene mi papá. Mira, por ejemplo, si Danielito mismo viene a pedirme, él sabe a lo que tiene acceso. Y sabe a lo que no. Y sí sabe que inclusive si él viene con su carita, con su gesto, hace por allá las cosas, y porque los niños te conocen. Y sabe de qué tu lado flaqueas, llega un momento que tú lo miras y dices, ya, dale, toma. ¿Sí? Y yo le aseguro que, por ejemplo, Marixas entiende lo que es tener un hijo, ¿verdad? Todos los que tienen hijos. Claro, pero me voy al punto, quiero ir al punto. La exigencia que puede tener, inclusive un hijo puede llegar a ser tan exigente que te vuelve hasta loco de tanto, dame. O sea, quiero que usted se apropie. El detalle es el siguiente. Dios tiene que manifestarse en nosotros como papá, como mamá. El detalle es que a veces a Dios lo vemos como en un trono allá en alto y no entendemos que Él habita en nosotros y que nosotros habitamos con Él y que hacemos parte de Él. Los ancianos tienen un tipo de madurez con Dios así. Cuando tú te acercas a un anciano, de alguna manera te estás acercando al Padre. No estoy deificando o defendiendo una posición. Es como lo enseña la Escritura. ¿Por qué no dice haga oración para que se sane el enfermo? ¿Por qué dice llame al anciano? Porque el anciano conoce lo que es ser hijo. Yo creo que la función del anciano es muy importante.
Porque muchos vamos a una persona, todos, nosotros también, no cree que nosotros no vamos también a las personas ancianas, también vamos. Y a veces incluso te conversamos con alguno de ustedes, hasta para poder, que ya creemos, como dice yo, para poder también Ir midiendo. desahogar, lo que sea, porque también somos humanos como ustedes. Entonces es muy importante esa parte, porque la gente te busca porque ve algo diferente en ti. Y creo que es un error de nosotros unirnos al parche. Nosotros, es verdad, la gente viene golpeada, viene angustiada, deprimida de todo. Y no es que neguemos su posición. El punto es que si viene a mí es porque yo tengo que sacarlo de ahí. Entonces yo no le voy a decir, vienen, es que no tengo para comer, que no tengo para vivir, que no tengo. Entonces, ay, pobre de ti, que, uy, sí, pero vamos a orar para ver si Dios te puede ayudar. O sea, no es. ¿Cómo es eso? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo por los demás? ¿Ya? No estoy diciendo, ay, vamos a mantener o la ley del positivismo o la atracción o esas cosas. No, quiero que no seamos confundidos en ese punto. Es nuestra fe, es mi fe. O sea, la fe de Yanela Cárdenas se va a ir hacia esa persona y por eso cuando me cuentan cosas, yo digo, no desmayes, levántate, tú puedes. Y así la persona esté mal, pero recontra mal. Yo le digo, tú puedes, vamos, avanza, mira, busquemos solución aquí. Comienzo a mirar opciones naturales y espirituales, porque para eso estamos los ancianos. No solamente se ora, también se actúa. Eso también hace ver quiénes son ancianos. Recuerden que vimos que dice que el anciano no es juzgado por nadie, o sea, no es evaluado, no porque no sea evaluado. Yo necesito un anciano para evaluarme, pero el anciano no lo evalúa acá, porque el anciano es a quien Dios le muestra y le suelta al pueblo. Ahora, es importante esto, que no significa con esto que yo no voy a ser evaluado. De hecho, a mí me gusta mucho preguntar, como dice Yanela, a personas maduras que están encima de mí o inclusive de los que están aquí, y consulto ciertas cosas. De hecho, expreso ciertas cosas porque voy viendo su nivel de madurez. Amén. Mire, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, versos de Santiago 5:15. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. ¿Cómo va a ser perdonado el pecado? Llamando al anciano. ¿Quién perdona el pecado? No es el anciano, es Dios. Pero hay una puerta que se abre cuando tú buscas a un anciano. ¿Qué les parece eso? Y para los niños, yo estoy constantemente, ¿qué es lo que les enseño en la sabatina? Casi todos los sábados les digo, por favor, conversen con sus padres antes de que las cosas pasen. Discúlpenme la palabra, no cuando ya esté la grande hecha. Y a veces en la misma iglesia, en nuestras casas pasa así, en nuestro mismo hogar. El hijo debería tener esa libertad, pero no es lo que nos enseña ni el sistema ni el mundo. Nosotros decimos, no, es que yo no le puedo contar eso a mi mamá, es que yo no le puedo contar eso a mi papá, yo no le puedo decir eso al pastor, yo no le puedo decir eso a ni sé quién y a ni sé cuánto. Pero en realidad, cuando ya realmente perdiste, cuando ya fallaste, ahí sí recién, ahí sí, ay, ayúdeme. ¿Por qué no lo hacemos antes? Ella me hizo acuerdo que era lo que yo me refería con el ejemplo de Nantes, que la forma en la que podemos restituirnos o podemos ayudarnos mutuamente es entendiendo justamente eso, que yo no tengo por qué juzgar como ve este mundo, yo tengo que evaluar. Y cuando yo evalúo a una persona tengo que verla como a mí mismo, porque yo sé que en algún momento si yo juzgo un evento puedo caer en la tentación de caer en lo mismo y el golpe es doble. ¿Sí? Entonces es muy bueno, y sobre todo con los padres, cuando sus hijos se acerquen a ustedes a decirles cosas, escúchenlos, no los juzguen, porque no es su tiempo, no es su temporada, no es su generación y las cosas no se pesan de la misma manera. Lo que sí les puedo decir, si quieren empezar un evento, no lo juzguen bajo lo que aconteció, sino bajo la escritura. Yanela dijo algo muy claro, y miren, qué bueno que eso es un conversatorio, algo muy claro. La palabra para poder ser entendida tiene que ser leída, y solamente un hijo que conoce a su padre entiende la ley, entiende el propósito, entiende la fe, entiende que es importante estar sujeto a una autoridad también, ¿sí? Y cuando entendemos eso debemos escuchar a nuestros hijos. Yo sé que en algún momento mis hijos van a llegar con algunas cosas y de repente las voy a vivir o las voy a pesar por mi juventud, por mi adolescencia, pero ese es el peor error.
Porque ha habido gente que inclusive se ha ido de la iglesia y se va de la iglesia resentida por esto. ¿Sí? Porque a veces algo pasó entre ustedes o algo pasó en la iglesia y nadie dijo nada y luego se hizo un zafarrancho, se terminan peleando, la iglesia dividiendo, cuando fue algo que tuvo que haber tenido una solución tan práctica. Miren lo que dice el verso 16. Miren el verso 16. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. O sea, quiere decir que hay mucha gente que puede estar enferma en la iglesia a causa de estar peleado con otro. Vean, vuelvo y les leo. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, pastor, estoy orando, estoy peleando y no veo resultados. ¿Ya te pusiste a cuenta con tu adversario? ¿Ya te pusiste a cuenta? Mira, como yo les digo, les estamos confesando abiertamente en la iglesia, hoy tuvimos un agarrón como esposos. El problema no es el agarrón, el problema es cómo finalizó el día. El detalle es cómo estoy sentado con mi esposa aquí a pesar de todo lo que pasó, inclusive saber reconocer qué son las cosas que le gustan a la otra parte y qué cosas no, porque hay cosas que tú sabes que le gustan a la otra parte. Y eso que pasa en los esposos también aplíquenlo hacia afuera. Porque hay cosas que no le gustan de repente a tu hermano. Y eso no es malo, es cuidar su corazón. Amén. Entonces, si tú hay cosas que a ti no te gustan que te hagan, o tú ya conoces que la persona adolece de eso, mejor de repente cierre un comentario, ¿sí? O de repente no tenga una actitud, o preferirle mejor, acuérdese del cumpleaños, si le gusta que le celebre el cumpleaños, ¿ok? Y es importante tratar eso, porque dice que muchos inclusive están enfermos, y miren, vuelvo y les repito, la enfermedad no solamente es física, las finanzas también pueden estar enfermas a causa de esto. ¿Cómo la ven? Con los ojitos. Aquí es donde yo entiendo los primeros pininos, porque cuando comienzan los caminos del Señor, o algunos se acordarán que cuando empezaron, a mí me pasaba, la líder que estaba a cargo mío, se podría decir, siempre nos preguntaba, por eso preguntamos, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? Bien, bien, todo bien, 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 todo en victoria, no mentira. Y ahí yo entiendo eso. Detrás de nosotros sí hubieron líderes que nos decían eso. Decían, díganos las cosas que pasen antes de que pasen. Incluso el pastor que tuvimos, bueno, que tuve yo, el primer pastor que yo tuve, él sí siempre decía eso. Y yo les confieso, yo en mi mente natural, ¿qué le voy a estar contando al pastor? Miren lo que le digo, es que es verdad. Qué vergüenza, ¿qué le voy a decir al pastor eso? Yo decía entre mí, yo nunca le voy a hablar al pastor eso. Yo no, Señor, yo no puedo irle a contar eso, pero él sí insistía bastante, porque yo lo veía como dice Joe, que vemos a Dios muy lejos, muy lejano, o que se cree él perfecto o que se ve perfecto. ¿Ya? Y a veces incluso nosotros tenemos esa visión como niños de los padres. No crean que sus papás no le pueden entender. Yo les digo, no, sus hijos, sus padres sí les pueden entender. Pero miren lo que me dicen siendo niños. Me dicen, pero yo cómo le voy a... Y si no quiero ni confiar, así me dijeron. No les voy a decir el nombre ni el apellido, pero me dijeron, si no quiero confiar ni en el pastor, ni en mi mamá, ni en mi papá. Así, como, Y eso es algo que tiene que trabajarse desde casa. Y tú te quedas, ¡ah! O sea, yo me quedé infartada. Yo dije, Dios mío, le digo, Padre, dame sabiduría, Señor, y ahora, porque hay que cambiar ese pensamiento, ese corazón, Señor. Pero si ya son siendo niños, que la mayoría es menor, porque aquí la mayor creo que presencial eres tú, Arelis, y los demás son para abajo. Y piensan de esa manera. Si a mí no me da la gana de confiarle a nadie, si yo tampoco le puedo decir ni a usted ni al pastor, peor a mis mamás. La importancia también de rendir cuentas. Entonces tú te quedas como que... Ahora, es interesante porque, mire, dice,
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, estoy en el verso 17, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire, lo que un anciano, lo que un profeta puede cerrar y puede abrir. Miren, dice, hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Es importante que nosotros como cuerpo también tengamos esa madurez. Y por ejemplo, si alguien nos visita, si alguien viene, no se olvide de ser atento, no se olvide de presentarse. ¿Por qué? Porque esa debe ser nuestra identidad. Amén, esa debe ser nuestra identidad. Entonces, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, ¿quién? Ya, aquí viene un punto mientras está hablando ella, es que a veces como que se me van las ideas. Yo les recomiendo algo, hermanos. Preferible, si van a hacer un negocio o algo dentro de la iglesia, consúltelo a los ancianos. No lo haga por su cuenta. Si alguien le va a prestar dinero a otro, pregúntele al anciano. Dígale, oye, ¿estará bien si le presto, le doy esto de aquí? Y hermano, con todo respeto, yo le voy a decir, hermano, sí lo puedes hacer porque esta persona es honesta y no te va a fallar. Pero si yo digo, hermano, mira, yo te aconsejo que si más bien vas a ayudarle, regálaselo. Porque para que pases malos ratos, mejor no se lo prestes. ¿Por qué? Porque el anciano conoce sus ovejas. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que Dios se paró fuerte, hace ya años, y dijo, yo prohíbo, así dijo, porque así fue, yo prohíbo todo negocio, nada de venta de sus yambales, ni de sus vainas, ni nada, aquí adentro nada de columna, triángulo, ni nivel, ni subnivel de nada, me dijo la iglesia así. ¿Por qué? Porque es verdad, a veces por esas cosas nos agarramos de los pelos y el evangelio se desaparece. Porque le compró un abrigo, una blusa o una media. No le pagó. Y no le pagó el dólar. Ya no se miran ahí atrás. Es un ejemplo que estoy diciendo. Eso no pasa aquí, no se preocupe, solo es un ejemplo. ¿Ok? Pero mire, esas cosas tan delicadas pueden condicionar mucho. Miren, estamos hablando de los esposos, ahora pasa con la congregación. Porque lo que pasa en la casa también pasa afuera. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos a cuentas adentro. Por eso es importante un ancianato. En ese tiempo yo le dije, no seas tan extremista, pero es que no, después se vieron los frutos de esas cosas. Y nosotros también pasamos por una de esas buenas. Porque sí, sinceramente en ese tiempo yo no le quise hacer caso a Dios. Y yo dije, no, yo estás en el extremo. Y bueno, pero ahí uno ve que realmente uno sí tiene que hacer caso a la autoridad, que a veces uno dice, no, está equivocado, equivocada. A veces, y ¿saben por qué creo que estamos hablando de este tema? Porque a veces siento que inclusive con personas que tienen su tiempito o recién empiezan o están avanzando en Dios, les da temor de acercarse a hablar con nosotros temas, les da de repente temor de hablar cosas que no están. Levante la silla, mi vida, por favor, gracias, listo. Entonces, temas que pueden ser como yo le digo, o sea, por ejemplo, le hago un ejemplo, ¿para qué le voy a contar eso si es una decisión mía? ¿Sí? Y como dice Yanela, a veces es mejor que tú lo sueltes, lo digas, te asesores y luego que ya pase después no estés diciendo, pero ¿por qué mejor no hice esto? Y lo tremendo del caso, y pasa, creo que todas las familias pasa, que quien debe saberlo no lo sabe, todo el mundo lo sabe menos el que debe saberlo. Y eso es triste. Amén. Entonces es muy importante que usted comprenda eso. Y sobre todo, si usted recibe un consejo, si usted recibe una palabra, si usted recibe una instrucción, acéptela. ¿Sabe por qué? Lo voy a poner así. Me encantó la forma que lo hicimos hoy con Yanela y con ustedes como conversatorio. ¿Saben por qué? Porque ese es un hijo. Sí, ese es un hijo. Un hijo va y te dice, papi, ¿puedo coger el teléfono? Papi, ¿me puedes dar tal cosa? Eso es un hijo, pero eso hace parte de su crecimiento. El detalle es que el hijo, conforme va creciendo, va a llegar a tener una madurez y ya conoce tanto a su padre que sabe a qué tiene acceso. Y el siguiente nivel
de un creyente ya no solamente es ser hijo, sino que ya intima con el Señor, y eso se lo conoce al nivel de esposa. Porque el Señor dice que quiere hacer unidad contigo y conmigo y que seamos uno con Él. Esa es la capacidad que tenía Esther de acercarse al rey y tener acceso a herencia, pero una herencia de gobierno. Entonces, ¿a dónde les quiero llevar con esto? Ustedes deben empezar como creyentes y eso está bueno. La siguiente etapa que debe crecer es la de hijos, que es la que deben desarrollar. Y tienen que conocer a Dios como papá y como mamá, como lo que les faltó. Y si hay cosas que no han solucionado en el pasado, tienen que solucionarse ahora. ¿Me están escuchando? Porque hay cosas que de repente no han podido solucionar y es necesario que se presenten. Yo les dije el día martes que tuve una reacción muy fea y yo decía, ¿a qué se debía esta reacción? Y yo les conté, les decía que cada vez que pasaba esto yo tenía que hacer las cosas de una manera violenta y rápida y bien hecha, porque si no me aguantaba un palazo. Sí, entonces cada vez que yo veo a alguien que está cogiendo con la manito dos cositas, es como decir, ay, por favor, ya hazlo. O sea, es una desesperación, pero entiendo que también fue por eso. Y necesito de alguna manera trabajar esto y decirle al Señor que también tengo que hacer las cosas bien, pero también tengo que ser paciente, sobre todo con los que recién están empezando en cualquier área. Amén. Es muy importante entender esto. ¿Alguna pregunta? Hoy fue muy diferente la prédica, ¿verdad? El anterior martes hicimos testimonios, hoy hicimos un conversatorio. Yo creo que sí sería bueno igual cambiar las modalidades. ¿Ya? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea que él tenía los mismos problemas que tú y yo. De hecho, Elías se le conoce como el profeta que tenía y sufría de depresión. Sí, porque se refundía en la cueva y no quiso salir de ahí. Dice que el ángel le vino a dar sustento y le dijo, cómete, ¿qué haces ahí? Levántate que todavía te espera camino. Y a veces los hombres somos así, nos gusta meternos en las cuevas, los varones. Los varones somos así, nos pasa algo o simplemente ya completamos algo y queremos refundirnos en la cueva, en nuestro cuarto, en un espacio. Miren, nosotros somos muy cuevistas como hombres. Tenemos nuestro rincón, tiene hasta nuestro huequito, ya tiene la forma de nuestra espalda ahí. ¿Ok? Somos así los varones, ¿ok? Pero ¿saben qué? Muchas veces el Señor te va a decir, sal de ese rincón, porque quiero mostrarte algo nuevo. ¿Sí? Amén. El Señor nos quiere sacar de ese puerto de comodidad, nos quiere decir, mira, yo quiero llevarte la capacidad de que tú veas que eres hijo. Ya, yo sé que tienes mucha fe y que eres creyente y que jala las cosas, pero ahora quiero que no las jales, quiero que vivas con ellas de manera permanente. ¿No la entendieron? Quiero que vivas con ello de manera permanente. Que llegue un momento en que tú ya no pidas las cosas, tú sabes a qué tienes acceso. Sí, tenemos acceso a todo. Mira, antes yo consideraba con mi esposa y hablábamos que el nivel de autoridad que debe haber en ti, mira, lo espiritual está más presente de lo que tú crees, está enfrente de tus manos. Pero para eso necesitas meterte en este libro. Bueno, el mío es digital, en este. ¿Sí? Necesitas meterte en este. Ahora, lógicamente, para meterte en este libro tienes que entenderlo de manera espiritual. Entonces, tienes que aprender a verlo, puede ser por tópicos, por temas, por situaciones que estás pasando. Si, por ejemplo, tú ves que el techo de la casa te suena a medianoche, entonces, ¿dónde, Señor? ¿Dónde hay versículos donde digan que caminan por los techos en las noches? Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque debo buscar qué batalla estoy peleando para esta temporada. Si estoy peleando con la tristeza, ¿qué debo hacer? Busca en Google versículos que hablen de la tristeza y comienzo a leerlos. A ver, dice, les estoy leyendo. La tristeza dice, Señor, tú te llevas todas mis congojas y levantas bandera de victoria. Supongamos que diga así. Dice que tú levantas bandera de victoria. ¿Qué debería hacer yo? Pues me cojo una bandera, levanto mi bandera y declaro mi victoria. Porque dice, ¿cómo es? El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, ¿cómo voy a estar gozoso y cómo voy a estar firme si estoy pasando una tribulación? Pero dice la palabra que debo estar gozoso. Oro por mi aflicción, ponga alabanzas y póngase a saltar. Y diga, declaro que esto cambia.
Póngase a establecer con su cuerpo. O sea, el objetivo de lo que hacemos en el culto es todo espiritual, porque necesitamos sacarlo de su puerto de comodidad, para que usted con su propio cuerpo profetice, hable, suelte y le diga a su situación que no es como dice que es. Así funciona el mundo espiritual. Entonces, muchas cosas de las que hacemos acá, de las que trabajamos aquí, no están al azar. Tienen un entrenamiento. Amén. ¿Sí? Maida, ¿qué tan importante para ti han sido los mantos desde que el Señor te mostró cómo operar en los mantos? ¿O los has utilizado, el manto? ¿Te has tenido experiencias tú con los mantos? Con el manto, mi vida. Sí. Pero tú has sentido que has guerreado espiritualmente con ese manto. Claro. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. La vara. Ella ha tenido experiencias con la vara. Oye, pero eso no es hechicería, es brujería. Hermano, todo lo que existe de hechicería y brujería, ¿sabe de dónde lo copiaron? De lo que Dios estableció. ¿Sí? El Señor dice, escribe en el libro de las memorias. Lo dice aquí. ¿A cuántos de ustedes les he hecho escribir? Marixa, ¿te he hecho escribir a ti o no? ¿Y qué ha pasado? ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque nuestras armas son espirituales. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido fruto? Yo, por ejemplo, he tenido mucho fruto con las mesas. Para mí, una de mis armas favoritas son las mesas. Eso es algo especial. Y de hecho, las mesas las empezamos contigo. Y con Walter y Maida, y Maida también. Y cómo ha bajado la presencia de Dios en el lugar que hemos estado, que no aguantábamos ese día. ¿Te acuerdas, Marcelina? Cómo la presencia de Dios nos acompañó, cosa que se nos caían las lágrimas sin haber dicho nada. Nadie decía nada. ¿Sí ven? Entonces, eso quiere decir que ustedes tienen ancianos que el Señor les permite abrir puertas. Pero asimismo tienen que aprender a confiar en los ancianos. Y buscarlos cuando sea necesario. No se encierre en su burbujita. Y también, como conclusión, todo lo que usted reciba, tómelo y hágalo. Porque si no lo hace, no, y si eso no funcionó, ¿qué va a funcionar si no se ejecutó? Si aquí mínimamente dice que el sol dice no se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Mira, y esa realidad que estamos hablando, y está Alejandra ahí, ¿sí? Mira con Ale, mírame un ratito. Sí, es una realidad que inclusive nosotros aplicamos en consulta, ¿no? Si por ejemplo hay una situación así mismo fuerte, alguna circunstancia, antes de terminar el día, antes no pasaba eso, pero ahora sí. Y puedo decir lo que sí funciona. No, es que hay que decir la verdad, o sea, esto se madura. O sea, tú no puedes cometer un error o tener algo y finalizar el día y como ver no ha pasado nada. Debes tener madurez para eso. Y los matrimonios deben tener eso. Clivan, Nicole, ustedes deben tener eso. Se agarran en la mañana, pero en la tarde tienen que estar bien. Les permito agarrarse en la mañana, pero en la tarde están bien. Paula Andrea también. Te puedes agarrar en la mañana, pero en la tarde estás bien. En la tarde no pasa nada. No pasó nada. Acá también. Allá también. Amén. Entonces, ¿para cuántos ha sido de mucha edificación el tema de ahora? Ella es un caso especial. Amén, amén. De hecho, está cumpliendo años. Felicítenla, feliciten a Tatiana que está cumpliendo años. Ven para acá para orar. Tenemos a la quinceañera. No, póngase de pie un momento, los que nos están viendo en línea también, ¿sí? Yo le pido algo muy importante. Ame a su prójimo, ame la iglesia, ame a Dios, escuche los consejos, entrénese en la palabra, ¿sí? Yo sí le ruego mucho, entrénese en la palabra. Dice, pastor, dice, me pongo a leer la Biblia y me da hasta, me voy para adelante, para atrás. ¿Ya? Me da vértigo.
No se lea un capítulo, léase un versículo diario. Tómese una promesa. Mire, hay aplicaciones hoy en día que usted póngale ahí, promesas bíblicas del día, y le sale al azar. Dígale, Señor, háblame, así sea por el app al azar. Y llega el mensajito y le llega el mensaje, conviértete. Y se lo tomo. O que salga y resucitan esos huesos secos. Hermano, si le sale ese versículo, diga, resucita. Porque usted no sabe que de repente hay áreas muertas en usted y usted necesitaba ese versículo. Y le digo es que tenemos que tener la mente de un niño para creerlo. Amén. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a orar como comunidad. Tómese de las manitos los que puedan. Tómense juntos, no importa si son conocidos o desconocidos. Tómese de las manitos ahí. Eso. Allá. A ver los niños acá. Eso. Ok. Vamos a hacer una sola oración y vamos a darle gracias a Dios por darnos puertas abiertas, por entender que nos guste o no, hay ancianos y que esos ancianos también están apercibidos. Le ruego que ore por esos ancianos. Amén. Y para que el Señor levante más ancianos, que haya madurez, que haya establecimiento y que eso nos ayude a fortalecernos unos a otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, declaramos tu palabra, declaramos tu verdad. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre, eres nuestra Madre, eres todo, Señor. Y que tú has establecido en la tierra ancianos para poder de alguna manera también remitir o en este caso hasta retener. Pero en esta ocasión, Señor, que debemos es remitir. Remitir toda situación que se haya levantado contra nosotros, contra nuestra casa, contra nuestra familia, contra nuestras mentes, contra lo que tengamos de algún momento con nuestros esposos o esposas. Dígale, rechazamos eso. Dígale, y se suelta de nuestras casas. Cógele la manito a Tatiana. Se suelta de nuestras casas. Comienza a orar ahí. Se suelta de nuestras casas. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se sueltan, Señor, de las casas. Tómale la mano a tu esposa. Se sueltan de las casas, Señor, y enviamos ángeles en dirección de este hogar, Señor, para que tengas, Señor, sanidad y libertad. Señor, Padre eterno, regula las hormonas. Señor, regula, Padre eterno, todo lo que es las aguas que se están mezclando. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por aguas. Se sueltan aguas, se sueltan aguas, se sueltan aguas, se sueltan aguas. En el nombre de Jesús de Nazaret, se sueltan aguas, se sueltan aguas, se sueltan aguas. Estás guardando muchas cosas en tu corazón, suéltalas. Llega el final del día y tienes que soltar. Suelta a esas personas, no las retengas, porque eso es que se está reteniendo, te está generando amargura. ¿Sí? Mira lo que te estoy diciendo, estás reteniendo, suéltalas. En algún momento siempre esperaste que alguien pudiera ver lo especial que tú eres, pero no hay nadie mejor que vea lo especial que eres que el mismo Señor que te llamó y las personas que te aman. No dejes que nadie condicione quién eres tú, porque tú eres especial para el Señor y Él no te quiere como creyente, Él te quiere como hijo y a sus hijos los honra. El hombre no te honra, Dios sí te va a honrar y tú vas a ver cómo te va a honrar. Aunque el mundo te critique, el Señor te está sosteniendo en su mano y suelta lo que está guardando tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro en esta hora, se suelta en esta hora. Autoridad en los niños, Señor, declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por ellos. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para que, Señor, esa autoridad también sea sobre ellos y reconozcan el ancianato. Oro sobre los que están allá, oro por los que están en línea, Señor, para que podamos entender que tú nos has dado esa autoridad para vencer. Vamos, va a orar por su casa. Dígale, yo oro por mi casa. Estoy aquí, pero comienzo a orar. Va a entrar en el Espíritu. Quiero que cierre sus ojitos. Y usted visualícese en su casa, en su cocina, en su cuarto, en su baño y comience a decir en el nombre de Jesús, dígale todo lo que esté contaminando mi casa, todo lo que esté hurgando mi casa y que contaminó mi hogar, mi sala, mi cocina, mi baño, lo que yo hice de alguna manera, algún pensamiento, se rompe en esta hora y no tiene autoridad. Se quiebra en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, se levante un espíritu maduro en mi vida, se levante un espíritu maduro en mi corazón. En esta hora, en el nombre de Jesús, dígale, eso es remitido y es soltado, no tiene autoridad y lo estamos hablando desde una puerta espiritual, desde un ancianato.
Señor, porque dice tu palabra que lo que retengamos se retenga y lo que remitamos se remitirá. Eso quiere decir que será quitado, será llevada toda prisión, toda cadena. Haga el acto de como que está rompiendo cadenas en sus manos. Suelte un ratito a la persona y dígale: yo rompo esas cadenas que me ataban, rompo esas cadenas en el nombre de Jesús, de depresión, vamos, esas cadenas de pensamiento, cadenas de ruina, cadenas de que todo es contra mí, el mundo está contra mí, la iglesia está contra mí. Comienza a soltar eso, dígale: reventamos esto en el nombre de Jesús. Declaramos que Casa Fuerte, los que hacen parte de Casa Fuerte, los que están en línea, los que son amigos, no les acompañan más estas cadenas, se rompen. Dígale con sus pies: vamos, se rompen esas cadenas, esos yugos se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos con autoridad que se rompe todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Es roto en el nombre de Jesús de Nazaret, es rota esa aflicción, es roto en el nombre de Jesús de Nazaret, es roto en el nombre de Jesús de Nazaret, es roto en el nombre de Jesús. Comienza a orar ahí, comienza a orar ahí, comienza a orar ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret, no dejes que te hiera lo que escuches en tu casa, no dejes que te hiera eso, no dejes que te hiera tu corazón. Trabaja en la paz, porque el Señor te da una paz que libera sobre todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Usted sigue orando, que estoy ministrando acá. En el nombre de Jesús, toda voz que se suelta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, santo, santo eres tú, santo Jesús. Toda palabra hiriente en el nombre de Jesús queda lastimado. En el nombre de Jesús se rompen ligaduras en esta hora. Se rompen en esta hora. En el nombre de Jesús. Recuerda las palabras que te dije un día. Yo no solo soy tu pastor. Tú puedes hallar en mí también un amigo y un papá, aunque no lo soy. Es como un papá espiritual, pero no estoy aquí. Y el Señor también se hace presente en tu vida. Toda palabra hiriente en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Se está moviendo algo muy bonito, no sé, se soltó algo muy poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Vamos, siga ahí orando, siga, ayúdeme a clamar. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena, se rompe todo yugo. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe en esta hora. Hay autoridad de lo alto, Señor. Hay autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Vamos, se sueltan las cadenas, se sueltan los yugos. Se sueltan los yugos. Marixa, abraza a Renata. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sigo orando allí, que los chicos están siendo bastante ministrados hoy. En el nombre de Jesús.
no porque no las oí, no las he prestado atención. Pero hay muchas cosas que yo te las he y la palabra de Dios fue para ti. Siempre dice la predica de hoy de lo que hablamos, ¿verdad? Esa palabra es para ti, porque ya te no estás en ella como anciana y ya no es cualquier persona. Ten cuidado de la ventana, ten cuidado de la ventana, porque si tú estás en cambio las consecuencias van a ser para ti. Van a ser físicas en tu cuerpo, no porque ella te va a castigar. ¿Sí? Eso es lo que nos viene del partido. No es para que tengas temor, es para que tú entiendas la autoridad que tiene ella. Ella tiene muy poderosa en ella para tu vida. ¿Me estás escuchando? ¿Listo? ¿Sí? No divide los pensamientos de su papá y de su mamá. ¿Me escuchó? Eso es lo que dice el Señor. No divida los pensamientos en la casa. Eso es contigo. Tú vas a sujetarte a tu autoridad espiritual que es tomada. En el espíritu, no a conveniencia. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? En el nombre de Jesús de Nazaret, siga orando allí. Gracias le doy porque de veras que está viendo una administración muy bonita. En el nombre de Jesús, oramos. Oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que se rompen cadenas, que se rompen yugos. Se rompen yugos en esta hora, se rompen yugos. Sobre tu vida. Dame un abrazo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Como Dios papá, su hijo. Como padre, te pido perdón por ofenderte, por lastimarte. Pero no lo estoy viendo solo a mí, también estoy viendo a tu papá. Te ha hecho mucho daño a tu papá y has tenido mucho congoja en tu corazón a causa de eso. El Señor te restituye, el Señor te establece por cuanto tú los has honrado. Aunque muchas veces has recibido desplante, tú los has honrado y el Señor honra eso. El Señor honra eso. En el nombre de Jesús de Nazaret, se suelta su testimonio. Creed a sus profetas y verás recompensa, te dice el Señor. Creed a la palabra y verás su fruto, pero no desmayes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se está soltando esa autoridad. En el nombre de Jesús se está soltando. Hay una unción hermosísima. Ahí se está soltando, ahí se está soltando. Libertad, 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 libertad. Hay libertad, libertad, libertad. Más libertad, mucha más libertad. Mucha más libertad. No más lloro, gozo, gozo, gozo. Gozo, el Señor va a poner en ti gozo. No tengas temor de reír, no tengas temor de expresarte, no tengas temor de ser, te dice el Señor. Hay un gozo sobrenatural, un gozo sobre tu vida que llega de una manera sobrenatural. Inclusive, aunque no estés en un podio, aunque no estés en una tarima, va a haber un gozo sobrenatural sobre tu vida. Un gozo sobrenatural. Ahora, eso, un gozo, 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 gozo. Hay un gozo, no tengas temor. Si el Señor te lleva a reír, no tengas temor. En el nombre de Jesús de Nazaret, eso, gozo, 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 gozo. Hay un gozo, no tengas temor, no tengas temor. Ese es el Espíritu que está devolviéndote gozo. Porque has llorado mucho tiempo y el Señor te da gozo. No vas a llorar más, vas a tener gozo en tu vida, te dice el Señor. Mucho gozo, no más tristeza. Y es un gozo repartido, es un gozo sobre la casa. Es un gozo sobre con unción y autoridad. Es un gozo
Es un gozo, aleluya. Es un gozo, Arrabakaya Bashia. Es un gozo evangelístico en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una autoridad, hay una autoridad, hay una autoridad ahí. Eso lo hace el Señor, eso lo hace el Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. 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 En el nombre de Jesús. Sé lleno en el nombre de Jesús. Sé lleno de su autoridad y de su gracia. Sé lleno, Sarabacano. Veas lo que está haciendo el Señor en los chicos, porque les estoy devolviendo cosas que han sido perdidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Hay una autoridad muy fuerte ahí. Vamos, siga orando, no se distraiga, que hay una autoridad muy bonita, hay una unción muy bonita que se está moviendo. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando en el nombre de Jesús. Estamos orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en tu nombre, hay libertad. Hay libertad. Trae el manto, Alejandra. En el nombre de Jesús. Vístela en el manto, por detrás. Vístela. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Son cambiadas tus vestiduras. Son puestas, puesto un manto. Y pongo óleo de alegría en vez de manto de aflicción. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abrácense ahí, por favor. Todas. Vengan acá. Todos. Vengan. Abrácense. Abrácense.
El Señor le dice a la congregación: yo soy su Padre, y en mí no tendréis aflicción. Nada os faltará. De nada tendréis que temer, porque yo los cuido en el hoyito de mi mano. Y así como estos jóvenes están aquí, y así como este anciano está posado sobre ellos, así estaré posado sobre ustedes, guardándolos y sosteniéndolos, aun en los tiempos más difíciles que puedan tener. El abrazo del Padre sobre ti. El abrazo del Padre sobre ti. El abrazo del Padre sobre ti. Santo, Santo, así es, papá. Te damos gracias. Tú eres, papá. Gracias, Señor. Qué unción más hermosa y más poderosa. Hoy nos enseñaste, Señor, lo que es estar sentado con los ancianos. Porque hoy no me veo como un anciano como tal, sino que vi también, Señor, estar sentado juntamente con los ancianos, aquellos a los que tú guardas y sostienes, aquellos que están a la puerta, abren puertas y cierran puertas. Y yo cierro toda puerta de orfandad, cierro toda puerta de orfandad, cierro toda puerta de orfandad. Se cierra ahora, en el nombre de Jesús. Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. Se abre la puerta a la paternidad. Se abre la puerta. Se abre tu boca.
Santo. Diga conmigo, renuncio a toda falta de paternidad, a todo abandono. Hoy se abrió algo espectacular que no me había pasado antes. Hoy el Señor nos mostró lo importante que es entender un ancianato. Y mire cómo el Señor se manifestó como Padre hoy. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos le dan la honra? Que yo ministre a un adulto, podrán decirme disimula. Pero que ministre a una joven, sin haberla hablado ni haber tenido una conversación con ella, y que se derrita delante de Dios, dice por ahí un adagio: los borrachos y los niños no mienten. Y ver que el Señor puede hacer esto, eso me confirma que hay un Padre que es hermoso. Y que aunque soy una persona sujeta a errores, a equivocarme, a inclusive en algún momento hacerle daño, sé que tengo un papá. Y que aún un hombre sujeto a pasiones como Elías, por su oración cerró los cielos 3 años y medio, y luego llovió y hubo fruto. Y declaro sobre tu vida que hoy llueve y toda escasez se cierra, se abre una temporada de fruto, se abre una temporada de bendición, se abre una temporada en que no vas a retener más cosas en tu vida. Lo suelto y lo profetizo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Fuerte aplauso al Rey. Amén. Tomen su asiento, chicos. La verdad que me pareció algo tremendo. Chicos, hicimos un conversatorio, pero esta es la parte más bonita porque es la parte práctica. Dile a la persona que tienes al lado tuyo: un hijo tiene acceso. Eso no lo hace un creyente, eso lo hace un hijo. Wow, ¿cuántos se van renovados? Amén. Qué poderoso. Y mira, porque la unción todavía está abierta. No hay necesidad, porque el Señor te está poniendo en un ancianato a ti. Por eso hoy te dijiste y a mí, ¿no? Porque Él te dice que tú ya entiendes porque tú eres hija. Estoy diciendo que los demás no. Ya les expliqué que son niveles de madurez. ¿Ok? Amén. Vamos a orar. ¿Perdón? Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Por los ofrendadores. Aquellos que estuvieron dispuestos. Espero que también les haya llegado allá la tremenda unción a los que están en línea, si es que todavía están. Amén. Y le voy a pedir a mi esposa que ore. Bueno, Padre, te damos la gloria y la adoración es tuya, Señor. Gracias infinitas por tu gracia que se derrama y tu amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Honramos tu presencia también con nuestros bienes, extendemos nuestra mano para bendecir tu casa con aquello que tú ya nos diste. Sabemos, Señor, que hay cielos abiertos para tus hijos en esta noche y en este tiempo nuevo, Señor, tiempo de cosechas en el Rey y para el Rey. Bendecimos el alfolí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé por qué siento muy fuerte. Desde la reunión pasada, el Señor nos está hablando mucho acerca de la familia y el matrimonio, pero tiene que ver con la autoridad también delegada y entregada por Dios. Entonces vamos a seguir de repente tratando el tema.
Sí les quiero informar, verán hermanos, este sábado les voy a pedir, ¿les acuerdan que mi esposa les había pedido a los papás que tuvieran una reunión? Lo más probable es que querramos hacer la reunión en la mañana, ¿sí? Y la reunión del sábado la vamos a aplazar para el viernes. Voy a tener que hacer una diligencia personal y voy a tener que movilizarme. Y sí les ruego que también me comprendan y vamos a ver si este sábado pasamos la reunión del sábado solo excepcional a este viernes. Entonces el culto del sábado pasa para el viernes en la noche y la reunión de los papitos que van a tener de la sabatina la vamos a hacer en la mañana. Y ahí igual Yanela les va a informar. ¿Algo más? Ojalá puedan, ¿sí? Y mira que no es coincidencia porque el Señor le preparó en algo a ella y lo que el Señor está ministrando es justamente eso. Entonces creo que sí va muy, muy alineado a lo que el Padre quiere hacer. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí es que no nos movemos por movernos. Nos gusta escuchar lo que Dios tiene que decir. Y eso es muy bonito porque eso es lo apropiado para el tiempo, para la temporada, para lo que se necesita. Amén. Entonces el Señor se quiere mostrar como Padre en su vida. Así que aproveche esa unción y desarróllela. Amén. ¿Sí? Así, el ayuno sí regular los días miércoles, las reuniones son los días martes y sábado, a excepción de esta semana que es el viernes en la noche. No, déjela abierto un ratito. Y el día de mañana tenemos ayuno de 8 a 12 del día. ¿Ok? Los que nos puedan acompañar, bienvenidos sea. La oración pues está llevando Yanela a las 5 de la mañana, ¿sí? Y los cultos regulares. Así que Dios me los guarde. Bendecidos, que tengan una excelente noche en el nombre de Jesús. Se nos fue. Está súper orada la Tatiana. Ve, la Tatiana, ve. Ven acá. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Y que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió. Aquel que vive y en la cruz murió. Dígalo. Cumpleaños feliz. Chaca, 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 chaca. Te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños, Tato. Y a la compañera. En el nombre de Jesús oramos para que tenga muchos años más de vida. Señor, regálale sabiduría, la necesita bastante. Padre, les amamos, bendecimos a los hermanos, que salgan con renuevo, que salgan con cielos abiertos y puertas abiertas con tu bendición. Cierra todo lo que esté por el camino que les quiera dañar en sus moradas, en sus vidas, en sus relaciones personales. En el nombre de Jesús vamos a casa. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor.